Bienvenidos a este nuevo video, en el cual estudiaremos la solución de un ejemplo de análisis gráfico. Del diagrama de aceleración contratiempo, deducir los diagramas velocidad contratiempo y posición contratiempo. Se sabe que la velocidad inicial es 0 y que la posición inicial es 0. El problema nos pide que construyamos la gráfica de velocidad versus tiempo a partir de la gráfica de aceleración versus tiempo, sabiendo además que la velocidad inicial con que se mueve el móvil es 0 metros sobre segundo. Entonces, para poder construir la gráfica de velocidad versus tiempo, lo primero que debemos hacer es tener muy presente cuál es el elemento que yo debo analizar en la gráfica de aceleración versus tiempo para poder tener información sobre la velocidad. Teniendo claro esto, podemos proceder a hacer algunos cálculos. Si yo quiero tener información acerca de la velocidad en la gráfica de aceleración, el elemento que debo analizar es el área. Dado que el área la podemos interpretar físicamente como el cambio de la velocidad, entonces nosotros vamos a analizar intervalo por intervalo el área en cada uno de ellos y de acuerdo al tipo de movimiento que se desarrolle vamos a empezar a dibujar el comportamiento de la velocidad. Como podemos ver en el primer intervalo, que es el intervalo transcurrido entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, en ese intervalo la aceleración es constante. Eso quiere decir que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como podemos ver, la aceleración vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. Dado que necesito calcular el área, conviene resaltarla para poder apreciar de una mejor manera la geometría, ya que esto me va a permitir calcular de una forma más sencilla el área que me interesa. Entonces, como quiero analizar el primer intervalo, voy a subrayar o voy a marcar el área que esta encierra. Entonces, como podemos ver, esta es el área que corresponde al intervalo 1. Y como podemos ver, el área del intervalo 1 corresponde a un cuadrado o a un rectángulo. El área de un rectángulo se calcula como el producto entre la base y la altura. Como podemos ver, la base de esta figura es 2 y la altura de la figura también es 2, razón por la cual efectuamos el producto entre 2 por 2 y tenemos que el área es 4. Dado que la interpretación física del área es el cambio en la velocidad, nosotros sabemos que en el intervalo entre t igual a 0 y t igual a 2, la velocidad cambia en 4. Ahora, si la velocidad inicialmente valía 0, esto quiere decir que debe cambiar en 4, pero adicionalmente sabemos que ese cambio debe ser positivo, dado que el valor de la aceleración es positivo. Y ese signo lo que nos indica realmente es que la velocidad aumenta. Entonces, si parte de 0 y aumenta 4, desde 0 debe llegar a 4. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Entonces, al cabo de 2 segundos, la velocidad ahora vale 4 metros sobre segundo. Y con eso concluimos el análisis del primer intervalo. Ahora vamos a analizar el segundo intervalo. Como podemos notar, en el segundo intervalo, la aceleración vale 0. Y eso es característico de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento con velocidad constante. ¿Cuánto tiempo dura el segundo intervalo? El segundo intervalo empieza en 2 y termina en 3. ¿Sí? Eso quiere decir que la velocidad desde t igual a 2 hasta t igual a 3 debe ser constante. Si para t igual a 2 la velocidad valía 4, debe tener exactamente el mismo valor en todo el intervalo. Adicionalmente, podemos ver que en esta figura el área vale 0. Y la interpretación es que en ese intervalo el cambio en la velocidad es nulo. Esto quiere decir que en ese intervalo la velocidad no cambia. En el intervalo 3
que va de 3 segundos a 5 segundos, podemos ver que nuevamente tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado que la aceleración permanece constante en ese intervalo de tiempo. En este intervalo es muy importante notar que la aceleración tiene un signo negativo. Esto quiere decir que la velocidad, en lugar de aumentar, disminuye. Ahora, para saber la cantidad en la cual la velocidad disminuye, debemos proceder a calcular el área de esta curva, que, como podemos ver, nuevamente corresponde a un rectángulo. Por lo tanto, hacemos el producto entre la base y la altura. Y tenemos base 2 por una altura que también vale 2. Y tenemos que eso da 4. ¿Sí? Cuando calculamos un área, nunca vamos a tener un valor negativo, porque el área hace referencia al producto entre lados, y los lados como longitudes siempre tienen valores positivos. Pero, ojo, la interpretación física de esta área, que corresponde al cambio en la velocidad, me dice que ese cambio en la velocidad tiene que ser negativo, porque tengo un movimiento desacelerado. Esto quiere decir que en ese intervalo de tiempo la velocidad disminuye. ¿En cuánto disminuye? En 4. Esto quiere decir que si en el primer instante de ese intervalo la velocidad valía 4, en t igual a 5, que es el último instante del intervalo, debe disminuir 4 unidades. Si empieza en 4 y disminuye 4, debe llegar a 0. Ahora, un detalle que no mencioné en la primera etapa es porque la línea que une la velocidad 0 y la velocidad 4, de la misma manera en que tengo la velocidad 4 y la velocidad en este punto, es una línea recta. Recordemos que, como considero que el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado, la figura de la velocidad respecto del tiempo es una línea recta, porque recordemos que la velocidad crece de manera lineal conforme pasa el tiempo. En este caso crece y en este caso decrece. En la segunda parte del problema tenemos que construir la gráfica de posición versus tiempo. Para ello vamos a manejar la misma lógica. La gráfica que conozco es la gráfica de velocidad versus tiempo, y esa gráfica la obtuve a partir de la gráfica inicial de aceleración versus tiempo a través del análisis de las áreas. Para pasar a la gráfica de posición versus tiempo, nuevamente debo recurrir al análisis del área, dado que esta me permite reconocer el valor de la distancia recorrida. Entonces vamos a hacer el análisis de este elemento de la figura intervalo por intervalo. Como ya sabemos, en el intervalo 1, el movimiento que tenemos es un movimiento uniformemente acelerado, y que el intervalo 1 va desde t igual a 0 hasta t igual a 2. ¿Sí? Como quiero analizar el área, entonces debo calcular el área encerrada por esta figura, que es el área bajo la curva en el intervalo de tiempo entre t igual a 0 y t igual a 2. Y resulta que la figura que debemos analizar es un triángulo. El área de un triángulo se puede obtener a partir de la siguiente definición: base por altura sobre 2. La base del triángulo es 2, la altura es 4, y 2 por 4 es 8, sobre 2 es igual a 4. O, si simplificamos el 2, me queda directamente el 4. Entonces, nosotros sabemos por el enunciado que la posición inicial en la que el móvil inicia su movimiento es en 0. Entonces, nuestra gráfica de posición debe empezar en 0. Y sabemos que en los primeros 2 segundos recorre una distancia igual a 4. Entonces, al cabo del primer intervalo, él debe haber recorrido 4. Como sabemos que la gráfica corresponde a un movimiento uniformemente acelerado, la línea que une la posición inicial con la posición final en el intervalo debe ser una curva, dado que estoy analizando la gráfica de posición versus tiempo, y para un movimiento acelerado nosotros sabemos que esa curva debe ser una parábola. Dado que en ese intervalo la aceleración es positiva, la concavidad de la curvatura debe ser esta que aparece en la imagen, que es similar a una U recortada.
En el segundo intervalo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, tenemos un movimiento en el cual la velocidad permanece constante. Para calcular la distancia recorrida debemos calcular el área bajo la curva. En este caso, la figura la voy a representar a través de puntos. Y como podemos ver, el área en la cual aparecen puntos es un rectángulo. El área de un rectángulo se calcula como el producto entre la base y la altura. Como podemos ver, la base es 1, dado que es la distancia que hay entre 2 y 3, que corresponde a una unidad, y la altura va desde 0 hasta 4. Eso quiere decir que la altura es 4. Al efectuar el producto entre 1 y 4, el resultado es 4. Esto quiere decir que la distancia recorrida en el segundo intervalo nuevamente es 4. Pero debemos tener presente que la posición inicial es 4 y recorre en el segundo intervalo otros 4. Eso quiere decir que llega hasta 8. En el caso del perfil de la curva, debe ser una línea recta, dado que recordemos que en este intervalo de tiempo el móvil se desplaza con velocidad constante. En el tercer intervalo del movimiento, recordemos que el móvil se desplaza con movimiento uniformemente acelerado, pero en este caso con aceleración negativa. Y esto lo podemos ver en la gráfica de velocidad versus tiempo, dado que la velocidad disminuye. Ahora, en esta gráfica vamos a marcar el área que debemos calcular para poder conocer el valor de la distancia recorrida en dicho intervalo. En este caso, nuevamente voy a marcar el área con unas líneas diagonales. Como podemos ver, nuevamente la figura que se forma es un triángulo, razón por la cual debo utilizar la fórmula base por altura sobre 2 para calcular el área. El área de esta figura se puede obtener como la base, que vale 2, por la altura, que vale 4, sobre 2, y eso es igual a 4. Recordemos que este 2 con este 2 se puede calcular y tenemos el valor del área de manera inmediata. Ahora, cuando vamos a representar la distancia recorrida, nosotros sabemos que el tercer intervalo empieza en t igual a 3 y termina en t igual a 5. En t igual a 3 el objeto se encuentra en una posición 8, pero recorre 4 metros más. Eso quiere decir que de 8 llega hasta 12. Y recordemos que debido a que tengo un movimiento uniformemente acelerado, debo tener una curva, pero en el caso del tercer intervalo, la aceleración es negativa. Esto quiere decir que la concavidad de la curva es contraria a cuando tengo una aceleración positiva. Si la aceleración positiva, la concavidad es parecida a una U, y si tengo aceleración negativa, la concavidad es la invertida. Bueno, y con esto hemos concluido la solución de este problema. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.